La política en nuestro país sufre un descalabro completo, un descalabro moral, un descalabro hasta emocional, porque deriva nuestra política a veces hasta en fanatismo religioso. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos como país y el cual vamos a analizar hoy día. Mi nombre es Sebastián Pazmiño y hoy vamos a hablar exclusivamente de política y de historia de la política del Ecuador. Primero analicemos un poco el tema de la Constitución. Y me gusta hablar a mí de la Constitución porque la Constitución nos da derechos, es una ley, es una Constitución que genera muchos derechos, bastantes derechos. Para mi gusto está bien. Sin embargo, en la práctica no se cumplen la mayoría, la gran mayoría. Es decir, que nosotros los ecuatorianos hacemos constituciones y no las respetamos. Imagínense que nuestra política está diseñada, el sistema político está diseñado de tal manera que el pueblo jamás pueda participar. Bueno, y ustedes me dirán, pero yo he visto gente del pueblo participando para asambleístas, para alcaldes, para concejales, e incluso hasta para presidente. Yo de los éxitos de la gente del pueblo participando, podríamos nombrar a Rafael Correa Delgado como un profesional, un profesor, un catedrático, como candidato y ganando la presidencia de la República, pero es lo más cerca que hemos estado de tener un gobierno del pueblo. Sin embargo, este gobierno del pueblo no fue pues nuestro gran representante, aquel que iba a sacar realmente al país de el atolladero en el que hemos estado toda nuestra historia republicana. Recordemos que primero que para sentir algo nuestro, hermanos ecuatorianos, algo que sea nuestro, debemos pagarlo con nuestro dinero para que sea nuestro. Rafael Correa nunca fue nuestro porque nunca financiamos pues su campaña. ¿Quién financió las campañas de Rafael Correa? Campañas de Rafael Correa, según los detractores, los anticorreístas, dicen que fue el narcotráfico. Y yo estoy de acuerdo perfectamente con esa expresión, con esa visión, pero aquí la pregunta más importante no es quién, si es que el narcotráfico lo financió, lo importante es preguntar quién es el narcotráfico. Y hoy ya los ecuatorianos, después de tantas luces que nos dan los mismos políticos, podemos darnos cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso estaba inmiscuido dentro del narcotráfico con la mafia albanesa, por citar solamente un ejemplo. De allí, pues, si me recuerdo en estos momentos otro, aquí en el gobierno de Lucio Gutiérrez había un narcotraficante en Puerto Viejo, no recuerdo el nombre, Fernández, inmiscuido en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Hoy Daniel Noboa, pues vemos cómo atracan, perdón, no atracan, capturan contenedores llenos de drogas. O sea, podemos darnos cuenta con los detalles quién es el narcotráfico. Entonces, cuando a mí me dicen que a Rafael Correa lo financió el narcotráfico, pues sabemos muy bien quiénes están atrás de eso, ¿no? Para tenerlo claro, hermanos ecuatorianos, el sistema democrático, el sistema de elecciones, el código de la democracia impide que realmente los ciudadanos podamos participar en una elección popular, en un cargo de elección popular. El mayor ejemplo es Rafael Correa, que fue financiado por todos menos por nosotros. Los ecuatorianos allí no pusimos un centavo en esa campaña y en ninguna campaña posible que hemos podido nosotros vivir en nuestra historia republicana. Entonces, hermanos ecuatorianos, podemos ya tener clara la película. Es el Código de la Democracia, el CNE, establece un sistema de partidos y movimientos políticos que es la única vía para poder participar en política. Y eso significa que para yo poder llevar a cabo mi plan de trabajo, que puede ser el más espectacular del mundo, no lo puedo llevar a cabo porque tengo que someterme a los caprichos
y a los deseos y a los intereses, sobre todo, económicos del dueño del partido. ¿Y quiénes son los dueños del partido? Pues ya les dije, el poder económico que está atrás de los grandes negocios del narcotráfico. Y para hacerle más claro, hermanos ecuatorianos, pues el Ecuador tiene 4 columnas importantísimas en la economía: la banca, las cámaras de comercio, los tenedores de la deuda, un tema muy importante que hay que hablar en cuanto a quiénes son los tenedores de la deuda, y el otro, pues el inefable e infaltable narcotráfico. Estos 4 poderes económicos confluyen entre sí. O sea, no lo digo yo porque se me antoja, lo dice las noticias, lo dice la historia. Estos 4 poderes confluyen. Se ha demostrado que grandes empresarios son narcotraficantes, que banqueros son narcotraficantes, que banqueros también pueden ser empresarios. Y todo este tipo de situaciones nos da a entender una sola cosa: que esta oligarquía nacional es la que domina a todos los partidos y movimientos políticos, financiándolos, por supuesto. Ejemplos hay muchos, pero vamos a tomar ciertos ejemplos de los que me recuerdo ahorita, de lo que mi memoria llega. El tema de Pachacuti, por ejemplo, un partido de izquierda financiado por la derecha, una y otra vez. Por eso vemos a indígenas apoyando a estos pseudos dirigentes o políticos de derecha. Y la inefable Lourdes Tibán, que realmente da pena ver cómo indígenas se someten a los caprichos de los grandes oligarcas del país. Dicho esto, hermanos ecuatorianos, pues podemos darnos cuenta claramente que como pueblo pues jamás podremos participar. Y si me dice, si voy al CNE a decirle al presidente del CNE, quiero ser presidente de la República, lo que me va a decir es, pero tiene que estar auspiciado por un movimiento. Y lógicamente que el proyecto de un ciudadano no va acorde con los intereses de los grandes oligarcas y simplemente van a cerrar la puerta. Ah, pero hay otra opción. Cree usted un movimiento, cree usted un partido político. Y es una buena opción, pero los ecuatorianos no tenemos dinero, el pueblo no tiene dinero. Y algo muy importante que también hay que anotar aquí, ¿cómo se llama? Y darnos cuenta de ello e interiorizarla, es que tampoco tenemos la capacidad de organizarnos, porque somos más de 12 millones de ecuatorianos que elegimos, que votamos en las urnas, pero sin embargo, estos 12 millones de ecuatorianos somos manipulados y controlados por ese poder económico que pues hoy detenta el gobierno, que detenta el poder. No tenemos dinero para un movimiento político, por lo tanto, esa es la gran barrera, el gran muro que impide que los ecuatorianos podamos participar en política. Y que solamente participan pues ellos, el poder económico. ¿Quién puede pagar un movimiento político? ¿Quién puede pagar una campaña? Porque si bien es cierto que un movimiento político cuesta grandes cantidades de dinero, pues no se puede decir lo menos de una campaña. Y lastimosamente los ecuatorianos pues cedemos fácilmente a ese marketing político agresivo al que nos someten. Imagínate la foto de un candidato en cada casa, en cada poste. Yo hacía un ejercicio en la época en que se elegía en la ciudad de Manta a los alcaldes y yo le preguntaba a ciertas personas por quién usted va a votar y me decían por Agustín Intriago. Y Agustín Intriago le decía, sí, está muy bien, pero ¿y por qué va a votar por Agustín Intriago? La respuesta era sorprendente, hermanos ecuatorianos. La respuesta es, ¿y no te has dado cuenta que Agustín Intriago está en todos lados, en todos los barrios, está su foto? Y votamos por eso porque interiorizamos que el candidato que tiene más propaganda es el que va a ganar. Y aquí viene otro punto importante de cómo elegimos los ecuatorianos. No queremos ser perdedores. Queremos votar
por el que gana. Por eso es que estos sinvergüenzas, cuando están en las campañas políticas, compran a las encuestadoras y les hacen publicar las encuestas a favor de ellos. Algo que debe ser un delito. Algo que debe ser un delito y debe ser condenado. Porque engañar al pueblo, manipular al pueblo, debe ser un delito. Por donde se lo mire. Sin embargo, estamos acostumbrados los ecuatorianos a una campaña sucia. O sea, el ejemplo que nos están dando estos candidatos, no solamente los candidatos, yo mis respetos para Luisa González, no le he escuchado decir mayor cosa, pero el movimiento de la Revolución Ciudadana aplica las mismas estrategias mañosas de ADN. Y es una campaña en la cual, lastimosamente, el ejemplo para nuestros jóvenes es pésima, pues. Es una campaña antivalores, es una campaña antimoral. Pero sin embargo tenemos estas campañas y no tenemos autoridades que realmente vengan a poner orden en el gobierno, a darnos ejemplos de moral, a darnos ejemplos de cívica. Aquí en este país, lastimosamente, con todos los gobiernos anteriores, lo que nos han enseñado es que ser honesto es malo. Y se premia la deshonestidad. Mire, por ejemplo, hermanos ecuatorianos, que el tema de las leyes, aquí se habla mucho. Perdónenme que me cambie de tema, pero hoy voy a hablar de lo que se me viene a la mente, de lo que tengo de lo que se me ocurre ahora, lo que me viene, porque no tengo nada escrito. Las leyes. Nosotros ahorita sufrimos una delincuencia, una violencia inusitada. Los ecuatorianos tenemos miedo, no queremos salir a las calles, no queremos poner un negocio, no podemos emprender porque enseguida somos o vacunados o somos presa de la delincuencia, extorsionados. Pero exigimos a las autoridades de que se combata esa delincuencia. Pues hermanos ecuatorianos, yo les voy a decir que no es necesario necesariamente combatirlos a ellos, porque no se va a poder. Porque la verdadera delincuencia, la causa, el fondo de la delincuencia organizada o la delincuencia común en las calles, viene de la delincuencia que viene del Estado. Allí tenemos a los delincuentes. O sea, si un juez, escúcheseme bien, un juez que no imparte justicia, es un juez corrupto, es un juez delincuente. Y de esos, lastimosamente, en este país tenemos muchos jueces, fiscales, policías, delincuentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos? ¿Qué es lo que debe hacer un presidente? Simplemente pues debe sacarlos, depurarlos. Pero ¿cómo los va a depurar? ¿Pero cómo se van a autodepurar si ellos son la delincuencia? Un presidente que no depura, que no saca a los delincuentes del Estado, de las instituciones del Estado, es un delincuente más. No lo digo yo, eso es por lógica, eso es por coherencia. Si yo soy presidente, tengo que ir a combatir primero, a sacar a los malos. Ah, no, dice Noboa que está atestado de correísta, pues sáquelo. Pero no ponga excusas, y las excusas en este país son las que nos tienen sometidos a la miseria. Porque no podemos decir otra cosa. Vuelvo al tema de las leyes. Tenemos leyes, hermanos ecuatorianos, relativamente buenas para la delincuencia común. Un asesino creo que se va a 30, 20 años, dependiendo de su tema. No soy abogado, no conozco mucho las penas que se le dan, porque eso también depende mucho de los delitos que se cometen. Pero voy a lo principal, a los delincuentes en el gobierno, a los delincuentes en el ministerio, en los ministerios, a los delincuentes en las alcaldías, en las prefecturas, en las instituciones del Estado, en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. ¿Cuánto hay de pena? Cohecho, peculado, asociación ilícita. La máxima pena es 10 años. Hermanos ecuatorianos, 10 años. Y algunos le ponen por ahí fijo 10 salarios básicos de multa.
cuando se roban millones de dólares. Sin embargo, ahí está la máxima pena. Y eso depende del, del humor que tengan en ese momento los jueces o cómo hayan acordado. Porque toda esta delincuencia, toda esta corrupción son acuerdos. Y de pronto los llevan presos. En el mejor de los casos, hermanos ecuatorianos, llevan presos a estos delincuentes. Y les dan 10 años. Con todos los derechos. No le quitan absolutamente nada de lo que se robó. Absolutamente nada. 10 salarios básicos es nada con lo que se roban. Sin embargo, los derechos de los PPL y sobre todo de los políticos ladrones corruptos incluye también pues arresto domiciliario, incluye también la disminución de penas a la mitad del tiempo por buen comportamiento. El caso más detestable, asqueroso, podríamos hablar del cuñado de Guillermo Lazo, Nicolás Cordero, no recuerdo el nombre. Le dieron 9 años y algo, pero porque el niño tiene más de 65 años y es de la tercera edad, se va a arresto domiciliario. ¿Qué tipo de justicia tenemos, hermanos ecuatorianos, en este país? Si yo me robo una gallina, voy a parar con mis huesos a la cárcel, de ahí ya nunca salgo porque no tengo plata para el abogado y no tengo plata para pagarle al juez. Y nunca me condenan, y si me condenan me meten ahí y me refunden en la cárcel. Ese es el trato que nosotros los ecuatorianos recibimos. Y me da mucha pena decirles, hermanos, pero por eso nosotros vamos y votamos por ellos. Porque lo lógico es que si tendríamos dignidad, o sea, no podemos elegir a nuestros opresores. Se roban nuestro dinero y para ellos está bien. Y lo que es más detestable es que nosotros aprobamos eso. Y lo aprobamos cuando elegimos, cuando ponemos una rayita ahí, cuando obedecemos como borregos y ponemos una rayita para el candidato que convenció con su marketing político agresivo, al cual nosotros como ciudadanos somos muchas veces incapaces de oponernos y de tener criterio propio. La delincuencia de los políticos, la delincuencia de cuello blanco, la de corbata, esa delincuencia es la culpable de que haya delincuencia en la calle. Esa delincuencia es la culpable de todo. Y no pretendamos corregir y sacar a los jóvenes gatilleros que les pagan unos cuantos dólares para su sobrevivencia, porque hoy día meten preso a uno y mañana aparecerán otros, porque no hay oportunidades en este país, porque los políticos se están robando las oportunidades para los jóvenes, para la población. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. No es posible que nosotros sigamos creyendo que las ratas van a cuidar el queso. No, no es posible, hermanos ecuatorianos. Tenemos que rebelarnos y darnos cuenta de aquello. Pero bueno, está claro que el problema son las leyes mínimas, las penas mínimas que se le dan a los grandes ladrones del Estado. Hoy tenemos al presidente de la República con 90 y pico de millones de dólares que no devuelve. Porque esto hay que entender bien, hermanos ecuatorianos. Los impuestos son del pueblo, son del Estado. No es que el empresario, el gran empresario, tiene que pagar sus impuestos. No, no, no. Tiene que devolver. Los que pagamos impuestos somos nosotros. Cuando compramos una Coca-Cola, estamos pagando el 12, el 15%. Si una Coca-Cola nos vale $1, estamos dándole 15 centavos al Estado para que invierta en nuestro bienestar. No para que se lo queden los empresarios. Porque si bien es cierto que el empresario es el que produce la Coca-Cola, sí, pero tiene que devolver ese 15% que yo pagué en el momento que compré en la tienda. Eso debe entenderse, porque muchos tenemos la errada concepción
de que los pobrecitos empresarios son los que tienen que pagar impuestos y que ellos hay que no cobrarles para que sigan creciendo. Pues sí, siguen creciendo, pero a costa de nuestro dinero. El quedarse con los impuestos de un país debe ser considerado un delito. Y un delito grave, no menor. Porque por culpa de estos empresarios que hoy no devuelven los impuestos, recalco en esto, es que muchos niños mueren en los hospitales sin medicina. Es porque muchos niños no van a la escuela, no se capacitan, no estudian. Y este país necesita un presidente que sea un padre. Que sea un padre aquí. Nuestro presidente lastimosamente no sabe ser un padre. Él lo que sabe es emborracharse y hacer dinero. Pero dinero para ellos, pero no para el país. Y eso hay que entenderlo. Un empresario nace, crece para ganar dinero, para generar riqueza. Pero no se malentienda, no se confundan, hermanos ecuatorianos. Riqueza, pero no para nosotros, es para ellos. Para ellos. Así que no se crea. Nosotros estamos muy, a veces, dilucidamos, soñamos con que podemos ser, con que podemos ser como el gran magnate o que nos identificamos con ellos. Está bien que nosotros los ecuatorianos nos esforcemos, estudiemos, trabajemos para tener nuestras cosas, para ser alguien, para no sufrir. Perfecto. Pero no porque el presidente Correa haya comprado un avión Legacy, un Embraer y con nuestro dinero y él pasea por todo el mundo. Y nosotros, ay, qué ricos que somos cuando estamos en una casa de caña. Cuando no tenemos que comer, pero vemos al gobierno y qué ricos somos. Hoy tenemos a Novoa. Ay, qué ricos somos porque Novoa tiene miles de empresas o cientos de empresas y viaja en nuestro avión gastándose nuestro dinero. Y nosotros nos sentimos que, ay, que somos, qué lindo que estamos representados. Y negativo, hermanos ecuatorianos, nosotros sufrimos el día a día, sufrimos que tenemos que trabajar, los que somos informales, los que no tenemos trabajo, los que somos constructores, albañiles, los pescadores, si no salimos a trabajar no comemos. Así que olvídese de eso. Tenemos que exigir que el presidente sea un empleado útil, no un inepto, que haga rendir nuestro dinero. Pero si elegimos empresarios, créame, hermano ecuatoriano, que él hará rendir su dinero, hará crecer sus empresas, mas no los intereses del pueblo. Repito que nosotros necesitamos un presidente que sea un padre y que nos vea como a hijos. Y a un hijo no se lo deja abandonado en el hospital, pues que se muera. A un hijo se lo trata. Los recursos no importa de dónde vengan, pero uno le da atención médica a su hijo, le da educación. Yo le pregunto si Daniel Noboa a sus hijos no les da educación, porque le hace falta plata. No lo va a hacer, pero sí con nosotros, porque nosotros no somos considerados para ellos, para los gobiernos, ni siquiera sus hijos, ni siquiera sus hijastros. Nosotros somos alguien a quien pisotear. Nosotros somos los ecuatorianos que estamos ahí para ellos enriquecerse, porque algunos empresarios, no todos, pero algunos empresarios se sienten bien cuando ven pobreza extrema y ellos riqueza desmesurada. Lastimosamente tenemos ese tipo de empresarios y lastimosamente tenemos ecuatorianos que agachamos la cabeza ante eso y que nos gusta. Y vamos a las urnas y legalizamos lo ilegal, que son las elecciones, porque las elecciones son ilegales. No podemos decir que la Constitución dice que nosotros los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, cuando no es así. Este sistema democrático es como que si yo tuviera 10 hijos, tuviera
y los pongo ahí para que ustedes lo elijan. Mis 10 hijos van a elegir ustedes, pero van a servir a mis intereses. Y los 16 candidatos que tuvimos, tal vez con sus excepciones, pero todos bailaron para que el poder económico los financie y están sometidos. Me gustaría decir que Isa no lo es. Me gustaría decir que Isa es diferente, que se debe a su pueblo. Lastimosamente me decepcionó en la última reunión que tuvo con Guillermo Lasso. Realmente decepcionante. Como un líder político con una idea clara, con objetivos definidos, pudo haberse chupado en esa reunión y Lasso llegó todavía cojo y sacó a los periodistas. ¿Qué sacó Isa con eso? Nada. Vamos a pensar en la mejor de los escenarios en que Isa ya no quería más problemas. Pero es que este país necesita realmente problemas. Este país necesita rebelarse. Este país necesitamos pararnos firmes, pararnos duros. Porque si no nos ven las que nos cuelgan, brother. Nos ven. Y es que es así, hermanos ecuatorianos. No podemos continuar de esta manera. Hoy por hoy, Isa, después de las elecciones, quedó bien parado, 5.25%. Me gusta su ideología, su firmeza, su coherencia en el discurso, su coherencia en el plan. Y ojalá siga en ese mismo plano para tener por fin un dirigente indígena libre de ataduras, libre de compromisos, porque lo demás son compromisos, hermanos ecuatorianos. Hoy ya tenemos a Luisa. Si realmente queríamos o queremos los ecuatorianos tener a Luisa de presidenta o de presidente, tenemos que financiarla. Pero ¿quién dice doy $1? ¿O quién dice yo voy a poner una hoja de papel de las que le sobró a mi hijo y voy a poner Luisa presidenta o Luisa presidente? No, tal vez no lo hay. Nadie se mueve. El correísta más fanático no lo hace. Porque está a la espera de que Luisa llegue con la camisetita, con la gorrita, con el banderín para hacer la campaña. Y la campaña tenemos que hacerla nosotros los ecuatorianos. Yo le hago un llamado a los correístas, yo le hago un llamado a los ecuatorianos que no queremos ver nunca más a este gobierno inepto que trae pobreza más al pueblo y trae riqueza a ellos. Un gobierno indolente. Y ahí comparto la postura de Leonidas Issa, que dice que lastimosamente me cambia un poco el argumento estúpido, que a mí me molesta mucho el argumento estúpido de mucha gente que dice hay que votar por el menos malo, por el menos ladrón. Hermanos ecuatorianos, no votemos por ladrones. No votemos por ladrones. Yo no voto por ladrones. Mi voto público es nulo. Pero ese argumento es estúpido. Hoy Isa puede erigirse como el que cambia ese argumento y dice, bueno, tenemos que elegir con quién tenemos que enfrentarnos. O sea, quiere decir que los gobiernos siguen siendo malos, pero bueno, vamos a elegir al contrincante, vamos a seguir la pelea. Y por ahí puede haber un cierto dejo de realidad. Cierto dejo de realidad en las expresiones de Leonidas Issa. Vamos a elegir por el contrincante que podamos pelear. Con un contrincante que sea, qué sé yo, tal vez más honesto. Que sea menos inhumano. Podría ir por ahí el argumento con el cual debemos cambiar ese argumento estúpido de hay que votar por el menos ladrón. Pero bueno, hermanos ecuatorianos, siguiendo con la teoría de que los ecuatorianos no participamos, está eso. No tenemos derecho a elegir ni ser elegidos porque no podemos participar. Ahí está la gran barrera que impide que participemos, llamados movimientos y partidos políticos. Solución:
Vamos con la solución. Tenemos ya el problema, ya definido, ya identificado, que es que el Código de la Democracia no nos deja participar y permite que solamente participe la oligarquía nacional. Como alguna vez maticé o definí, describí el sistema electoral como un gran pulpo con 16 tentáculos y todos estos tentáculos se mueven con una sola cabeza. Aquí en el país no hay 16 partidos y movimientos políticos. Aquí en el país hay uno solo y se llama oligarquía nacional, oligarquía financiera nacional. Y estos financian a todos. Y podemos darnos cuenta cuando financian a los pequeños movimientos. Entonces, hermanos ecuatorianos, no podemos participar. La solución a este gran problema que tenemos los ecuatorianos se los voy a esbozar a continuación, sin antes aclarar que este sistema actual lo que ha logrado es que solamente participe la oligarquía nacional y gente poco preparada, gente poco inteligente, porque no hay filtros. Entonces, por ahí va la propuesta. La propuesta indica que, y lo tengo en un libro llamado El Sodistema, donde tenemos que cambiar la forma de pensar y la forma de hacer las cosas. Uno de los refranes o los dichos más importantes en la vida de la humanidad, creo que es de Albert Einstein, que dice que es locura querer tener resultados diferentes y siempre haciendo lo mismo. Hermanos ecuatorianos, si nosotros vamos y elegimos de la misma forma como estamos eligiendo, nunca vamos a tener resultados diferentes. Siempre van a ser los mismos. La historia lo cuenta, no lo digo yo. La historia lo cuenta. A ver, para ser maestro, yo participé en un concurso de Quiero ser maestro. Para ser maestro, yo participé, pues, Quiero ser maestro 7, no me recuerdo. Exámenes de conocimiento, exámenes psicológicos. Señores, este país necesita un concurso de Quiero ser presidente, donde podamos demostrar que sabemos de economía, que sabemos de finanzas, que sabemos de derecho internacional, política internacional, qué sé yo, derechos humanos. Tenemos que el presidente debe dar un examen psicológico para que pueda demostrar que no está loco, que está cuerdo. No podemos seguir eligiendo a los más burros, a los más brutos, solamente porque tienen plata, o solamente porque gritan, o que solamente porque son influencers, o porque son showman. Ya no podemos continuar, hermanos ecuatorianos, eligiendo. Tenemos que elegir a los más capacitados. El país está lleno de jóvenes inteligentes que están preparándose en las universidades. El país está lleno de profesionales que hoy se ven limitados porque aquí en este país, con las leyes que tenemos, solamente son exitosos los corruptos. Solamente los corruptos y los profesionales y honestos no. Y tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Entonces, un concurso de quiero ser presidente, quiero ser asambleísta para el 2029 debe ser prioridad y debe ser una forma que tenemos que los ecuatorianos exigirla. El problema está en las elecciones. Ahí se cocinan los acuerdos, ahí se venden los ministerios a gente corrupta que invierte en las campañas. Un proceso de selección y tendríamos a 4 o 6, no más, de los mejores ecuatorianos, los más capacitados, y en una campaña en que el gobierno asuma absolutamente todo el costo de una campaña. Y ustedes van a decir, si hemos gastado 40 millones de dólares, más de 40 millones de dólares en darle a los partidos y movimientos políticos. ¿Cómo si? Y entiendo yo que
que los valores en campaña superan los 100 millones de dólares. Por ahí escuché a Luisa decir que Daniel Noboa se había gastado más de 100 millones de dólares. En la campaña en que participó y Álvaro Noboa y Rafael Correa, fue una de las campañas más millonarias que hizo, según algunos he escuchado, decir que se gastaron cerca de 1.000 millones de dólares en esa campaña, una de las más millonarias. El país no tiene mecanismos para controlar la inversión, los gastos en campaña. No los tiene. Se limitan a exclusivamente lo que declaran los tesoreros, en este caso, de los movimientos. Y hay unas cifras mínimas. Pero en estas elecciones recibieron, creo que 4 millones de dólares cada movimiento, de los 16 que participaron. Que no tenemos idea para eliminar ese gasto excesivo que hacemos los ecuatorianos y permitir que todos los candidatos tengan la misma ventana de exhibición, que estén en igualdad de condiciones. Sí, las tenemos, hermano ecuatoriano. Y es la siguiente. Una vez hecho el proceso de selección, donde tendríamos a los mejores ecuatorianos, los más inteligentes, los más capacitados, viene una campaña donde se debe eliminar todo tipo de proselitismo político, todo tipo de engaños, de videos editados, de videos con inteligencia artificial, de campaña sucia. Los empleados o los colaboradores de los movimientos políticos suben las pancartas, el otro partido contrario bajando las pancartas. Esa es la campaña que tenemos, dando regalitos, cocinas e inducción que son del pueblo, que son del gobierno, dadas para beneficiar al presidente de turno, al presidente candidato, y las leyes y los organismos de control hacen mutis por el foro. Esta campaña sucia debe eliminarse. Las enormes caravanas, cientos, si no miles de carros contratados para sorprender al pueblo. Las miles y millones de pancartas, de afiches pegados en los postes. Eso debe eliminarse porque ese es realmente el problema de la corrupción en este país y de la delincuencia. La gran inversión en campaña es el gran objetivo, el gran motivo por el cual después se vuelven corruptos. No es que 5.000 dólares de sueldo no es suficiente para recuperar todo el dinero invertido. Eso tenemos que pensar los ecuatorianos. ¿Ya? Y no normalizarlo, eso no es normal. Eso no es normal que pensemos así. Entonces tenemos que darle solución a ese problema. Y el problema es eliminarlo. El problema es condenarlo. Hay que eliminar todo tipo de proselitismo político. Entonces, usted me dirá, ¿cómo vamos a hacer la campaña entonces? ¿Cómo se van a dar a conocer los candidatos? Pues es sencillo. Ahorita tenemos los ecuatorianos la tecnología, tenemos acceso a la información y no necesitamos que contaminen el medio ambiente, que contaminen las ciudades. No necesitamos eso. Nosotros tenemos ahora la tecnología, tenemos las redes sociales y la campaña se debe limitar exclusivamente a debates. El debate es el mejor lugar, es el mejor momento, es el mejor escenario donde conocemos a los candidatos. Ahí sabemos si tienen copiada la pregunta, como acusan a cierto candidato de que en los ¿cómo se llama? En los debates les mandan las preguntas. Un debate no debe ser respuesta de preguntas por un moderador. Debe ser una exposición de su plan de trabajo, qué es lo que va a hacer, qué va a hacer con esto y con aquello y cómo lo va a lograr.
Y para eso debe tener espacio suficiente para poder desplegar todo su plan, todo su proyecto. Pero no lo va a hacer en 2 horas, con no más de 15 minutos de presentación en televisión. Por eso la propuesta es de que las campañas políticas deben ser 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche, 6 horas. Y eso por no ponerle las 8 horas laborables que deben ser. Y de esa manera nos permite a los ecuatorianos, los que trabajamos en el día, vamos a escucharlos en las noches. Y los que trabajamos en las noches, pues escuchamos en la mañana o en la tarde. Y la difusión está en las redes sociales. Está en las redes sociales y prohibido pues que pauten, que paguen la pauta. Prohibido, eso debe ser descalificación. Con este sistema de elección de candidatos y campaña política, los ecuatorianos nos aseguramos, primero, que vamos a tener a los más inteligentes y a los más capaces, profesionales. Y no necesita solamente tener el título, porque podemos estudiarnos y capacitarnos de forma individual, ¿no? El autoconocimiento, autoeducación. Segundo, las campañas políticas no van a tener ese caldo de cultivo, esa olla donde se cocinan todos los actos de corrupción, sapos, culebras, sino que el gobierno va a tener, el presidente va a tener la libertad absoluta de hacer o cumplir su proyecto, su plan de trabajo, sin ninguna condición. Hermanos ecuatorianos, este modelo podemos decir que va a salir bien o va a salir mal, pero por lo menos al candidato, al equipo de gobierno, nosotros los ecuatorianos le estamos dando una vía adicional, que es ser corrupto y ser honesto, o ser honesto. Perdónenme por lo que voy a decir, pero con el sistema actual, los candidatos ganadores, los gobiernos, no tienen ningún otro camino adicional que ser corruptos. Y no lo digo yo, vuelvo y repito, lo dice la historia. No ha habido gobierno que no haya tenido corrupción, y unos más que otros, y más descarados en los gobiernos. Gran problema, pues gran solución. Ahora yo les pido por ustedes, hermanos ecuatorianos, exijan a sus candidatos de su preferencia que apliquen esta metodología, que piensen. Yo estoy seguro que ustedes van a decir, no, ¿qué va? Si ya invirtieron. En Luisa podemos tener alguna esperanza, hay que arrancarla. Empiece, compañero ecuatoriano, correísta, haga su propia publicidad. No espere que le vengan dando ese dinero que le traen en vallas, en pancartas, en gorras, camisetas. Es dinero que después nos toca pagar con actos de corrupción que realmente mantienen al país en el subdesarrollo, que mantienen al país en la pobreza, en la miseria, donde los ecuatorianos, los más débiles, pues, los más humildes, los más vulnerables, morimos sin alguna otra opción. Y lastimosamente, eso pasa con nuestra complicidad. Porque ir y votar por los mismos sinvergüenzas es ser cómplice. Pero bueno, como dice Leonidas Issa, ahora nos toca luchar elegir con quién tenemos que luchar. Definitivamente que Noboa no puede ser ese presidente. Tenemos que, en esta ocasión, pues confiar en Luisa González y luchar ahí, abrazo partido, para que se aplique esta metodología para elegir presidente. Ahí no va un banquero bachiller. O sea, puede ir, pero no creo que califique, excepto que se prepare. Ahí están los mejores. Y no necesariamente tenemos que tener políticos. Ojo que tampoco en este sistema, en este proyecto o en esta propuesta, estoy pidiendo que se eliminen los partidos políticos. Los partidos políticos deben existir, pueden existir, y capacitar a sus cuadros.
No estamos alejados de eso, pero tenemos que exigir que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, nos permita a los ecuatorianos participar. Y eso es como un filtro de selección. Solucionado ese problema, hermanos ecuatorianos, volvemos al tema de las leyes. Ya hablamos antes de que las leyes son una porquería, son blandas, son demasiado fáciles y son promotoras de la corrupción gubernamental, de la corrupción en el gobierno. ¿Cómo hacer? Ojo, tenemos ahí leyes tan blandengues que en vez de evitar la corrupción, la promueven. Porque por lógica, la mayoría de estos políticos sinvergüenza dicen, a ver, sacan cálculo enseguida, a ver, me robo 20, 30 millones de dólares, me dan, si hablo con el juez, hago que cambien el delito por el menor, el que es máximo 3, me dan 3 años, pago la mitad, salgo por buen comportamiento y si me enfermo y ya soy mayor de edad y soy viejito, pues voy a arresto domiciliario, me robo los 20 millones de dólares. Así piensan los políticos corruptos de hoy, porque la ley lo permite. Gran problema, bueno, hermanos ecuatorianos, vamos a hablar de la gran solución y les prometo que ya no los canso más. La gran solución en este país para eliminar a los corruptos, para depurar las instituciones gubernamentales en todo ámbito, y un presidente lo puede hacer y puede controlarlo, es cambiando esas leyes. No podemos seguirle permitiendo a los corruptos de cuello blanco tener máximo 10 años de cárcel. Debe ser 50 años de cárcel como mínimo. Y sin derecho al buen comportamiento y sin derecho a que si es viejito, a que si es inválido, no le podemos meter preso. No, tiene que ir preso. Tiene que ir a la cárcel. Y no solamente eso, todos los bienes que tengan a su nombre deben ser expropiados, deben ser incautados. Hermanos ecuatorianos, un funcionario público corrupto, todos los bienes provienen de corrupción y deben ser expropiados por el Estado. Y 50 años sin beneficio alguno. Y ojo, el sistema carcelario también debe cambiar. El sistema carcelario hoy dice que el delincuente nos roba en la calle, nos mata en la calle y tenemos que seguirlo alimentando en la cárcel y pagándole wifi. Y mire qué tan ineptos son estos gobiernos que ni siquiera pueden poner un inhibidor en las cárceles para evitar que esto se comunique. O sea, ¿hay o no complicidad del gobierno con la delincuencia? Eso no tengo que decirlo yo, eso está a la vista. Pero bueno, hermanos ecuatorianos, explicarlo esto una y otra vez, pues no tiene sentido. Son corruptos, pero tenemos que exigir y tenemos que entrar en la batalla. En este periodo en el que está por terminar y en el que viene, tenemos los ecuatorianos que exigir estos cambios. Delincuente que sea un funcionario público debe ir a la cárcel 50 años. Sus propiedades deben ser expropiadas, incautadas y debe quedarse completamente en la calle y en la cárcel. O sea, sin recursos económicos, porque debe perder derecho a tener recursos económicos. Dineros en el banco, las que ahorita tienen todo afuera. Hay que ir allá y sacarle todos esos recursos que son nuestros, que son de los ecuatorianos. Meterlos a la cárcel, a una cárcel que sea productiva, cárceles productivas. ¿Ya? No podemos seguir manteniéndolos a los PPL. Tenemos que generarle un ambiente, un entorno donde se regeneren, se rehabiliten. La palabra es rehabilitar. Ahorita lo que se hacen es profesionalizar en el delito. Hay que rehabilitarlo y la única manera de rehabilitar a los presos es trabajando. El país necesita calles, el país necesita puentes, el país necesita limpieza, que trabajen haciendo limpieza.
los ríos, los mares. Hay trabajo a full y tenemos delincuentes ahí sin hacer nada, profesionalizándose en el delito. Entonces, los delitos que deben ser considerados mayores, y yo diría hasta de lesa humanidad, son los corruptos del gobierno. Ministros, esos comecheques, esos ministros, esos dueños, esos gerentes del Banco Central. A ellos son los que se les debe considerar delitos de lesa humanidad y deben hacer los trabajos más difíciles. Solo así cambiamos. Hermanos ecuatorianos, en El Salvador, Nayib Bukele mejoró ese país, arregló ese país, metiendo a todos los delincuentes en la cárcel. Nosotros también tenemos que meterlos y nosotros tenemos ya identificados que están en el gobierno. Ellos son los mayores delincuentes. Tenemos que hacer el proyecto ya está. Anda circulando el proyecto de ley para la corrupción, para eliminar la corrupción. Aquí no se trata de combatir la corrupción, para eliminar la corrupción. En el primer comentario pueden descargarlo gratis. Hay una página web, si usted quiere inscribirse, se pueden inscribir y ser parte del cambio en este país, del cambio generacional, del cambio de mentalidad, del cambio de pensamiento. Ahí está la página web, ya se las voy a poner en el primer comentario. ¿Cómo podemos lograr no solamente que se aplique estas leyes a los corruptos? También tenemos que permitir que la sociedad participe, porque no hay nadie mejor en el mundo quien puede fiscalizar a los corruptos que las propias víctimas. Las víctimas somos los que tenemos el poder y la posibilidad de atrapar a un corrupto. Me voy a un municipio X a sacar un permiso de construcción. Me dicen que se demora el permiso 3 meses, 1 mes, pero que si le pago X cantidad de dinero, sale rápido, en 3 días. ¿Quién puede grabarle al funcionario corrupto? Yo le puedo grabar. Le grabo la información, documento la denuncia, pero para ello, hermanos ecuatorianos, tenemos que tener también pues un motivo. O sea, debemos estar motivados. Y viene escuchen bien esta parte. A las autoridades, nosotros, todo el Ecuador, los ecuatorianos, le pagamos un sueldo. Ellos están motivados a aplicar justicia porque nosotros le pagamos un sueldo. ¿Ya? Y ellos hacen justicia con los ciudadanos que somos infractores. O sea, las autoridades con la ciudadanía infractora aplica la ley. Pero ¿quién le aplica la ley a los funcionarios corruptos? Nadie. Y cuando han salido aquí culpables de corrupción, es porque han sido traicionados por el cómplice. O sea, hubo mal reparto de delincuentes. Por eso es que salen a la luz ciertos actos de corrupción. En el país se van más de 10.000 millones de dólares en evasión de impuestos y corrupción. 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién controla a los funcionarios corruptos? Nadie. Nadie. El Estado debe permitir a los ciudadanos grabarles. Ojo, que aquí hay otro problema, porque lastimosamente los expertos en la ley hacen ciertas trabas para que no se los denuncie, para que no se los exponga en su corrupción.
Y dicen, ay, si me sacan un video, el video no sirve. El juez mismo dice, esa prueba es a destiempo o no ha sido legalizada porque tengo que yo como juez aprobar que usted vaya a grabar al delincuente. O sea, ese tipo de estupideces tenemos en la ley. Entonces, el proyecto de ley debe permitir que los ciudadanos podamos grabar in situ al delincuente funcionario y por ello recibir una motivación, porque ellos reciben un sueldo, nosotros los ciudadanos debemos recibir una recompensa. Y en este proyecto, descárguenlo, vuelvo y repito, descárguenlo, este es gratis. La recompensa mínima es $5.000. $5.000 por cada funcionario corrupto de bajo rango, porque deben subir un agente de tránsito, por ejemplo, que es uno de los delitos más comunes, de la corrupción más común en las calles del país. Está la extorsión pues, de los agentes de tránsito a los choferes. $5.000. ¿Usted cree que un chofer no lo va a grabar y lo va a documentar? Nombre, agente de tránsito tal, en el lugar tal. Me exigió para no multarme tanto. ¿Ah? Y va a la oficina encargada. Aquí está el equipo. Revise que no esté editado, que sea original, con peritaje y todo. Y cobre pues $5.000. Ah, pero si el jefe, cobre 10.000 pues. Ah, si un fiscal, cobre 20.000. Y si es un juez corrupto, pongámosles $40.000. Adicional a eso, hermanos ecuatorianos, tenemos que darle motivación adicional al que caza delincuentes, el caza recompensas. El 10% de todas las propiedades que se expropian y luego se venden, tiene que recibirlo, para que haya una motivación fuerte para denunciar a los corruptos. O sea, en este país hoy hay una motivación fuerte para no denunciar a los corruptos. ¿Sí? Los mandan a matar, lo amenazan. Pero si hay motivación económica, todos los ecuatorianos vamos a estar ahí al pie del cañón. A cada delito, a cada acto de corrupción, habrá un ciudadano pendiente de llevarlo a la cárcel y cobrar su dinero. No hay otra manera que yo pueda aplicar como gobierno para depurar a todas las instituciones. Y le puedo asegurar a mi estimado hermano ecuatoriano de que los delincuentes no van a dar papaya. No lo van a dar, van a evitar a toda costa ser corruptos. Va a ser un cambio en su mentalidad. Y si lo hacen, pues bien, los ciudadanos tendríamos ya la posibilidad, el poder de cazar corruptos. No hay manera. No hay otra manera. En los Estados Unidos, las recompensas son el mejor método para capturar a los delincuentes. Y se pueden imaginar quiénes lo entregan a los narcotraficantes. Pues los mismos narcotraficantes. En las instituciones, en el ejército, en la Policía Nacional, los miembros buenos que tienen estas instituciones, ellos conocen a los delincuentes. Pero no hay motivación para que ellos puedan denunciarlo, porque la motivación ahorita es que se van a quedar sin trabajo y los votan. Porque hay motivación para ser deshonesto, pero no para ser honesto. Este proyecto de ley permite que los honestos podamos ir de cacería y controlar, eliminar la corrupción. Hermanos ecuatorianos, esto ha sido todo por hoy. Ya la garganta la tengo ya reseca, nadie me ha traído ni un poquito de agua. El equipo de producción está dormido, pero bueno. Estas son los grandes problemas que tenemos
y he proyectado las grandes soluciones. Mi nombre es Sebastián Pazmiño. En el primer comentario está la página web que, que voy a publicar, la página web para que se inscriban. Si ustedes quieren ser parte del cambio, inscríbanse, o si no, descarguen el proyecto de ley para eliminar la corrupción y descarguen también un libro donde está Exodistema, donde hay varias propuestas interesantes que a futuro pues vamos a ir definiéndolas, vamos a tratarlas aquí en vivo. Listo, señores, que tengan ustedes una excelente tarde, una excelente mañana o excelente noche. Los que están viendo, bendiciones a todos y recuerden que para cambiar este país tenemos que estar unidos y participar. No podemos dejarle el poder a los delincuentes.